Conversemos sobre infecciones por micobacterias de crecimiento rápido o atípicas. Hemos visto en las últimas 3 décadas un incremento de los procesos infecciosos asociados a estética o a cosmetología, y esto es debido a la profesionalización de personal no adscrito a la salud, donde desconoce los procedimientos médicos, desconoce lo que es la anatomía y la higiene y la bioseguridad ante la aplicación de determinados procedimientos médicos. Cuando hablamos de micobacterias nos estamos refiriendo a un grupo complejo de microorganismos capaces de generar mucha resistencia y por lo tanto no podemos utilizar antibióticos únicos, tenemos que utilizar tratamientos combinados. Ellos son ubicuos en la naturaleza, pueden estar presentes en animales, puede estar en el agua, puede estar en la tierra, y esto es un factor de riesgo importante en esta paciente que discutimos en la mañana de hoy. Es una señora de 46 años de edad en el cual hubo un contacto con animales y también tuvo una inoculación ante un procedimiento con unas normas de bioseguridad probablemente no las más adecuadas. Cuando hablamos de micobacterias, estamos hablando de seres microscópicos o seres en los cuales nosotros vamos a tener una característica de un gram positivo. Bacilos gram positivos son intracelulares, no esporulados e inmóviles, de crecimiento rápido. Cuando hablamos de crecimiento rápido pueden estar divididos a su vez en dos grupos, unos menores de 7 días y los mayores de 7 días. Cuando hablamos de Mycobacterium abscessus, que es uno de los microorganismos más aislados, tenemos que fue descrito por primera vez en 1953 y que fue considerado una subespecie de Mycobacterium chelonae. Muy recientemente se ha demostrado que este Mycobacterium abscessus, ahora Abscessus latus, comprende 3 especies, como vemos en la lámina. Hay fuentes ambientales que nos hacen pensar a nosotros de que estamos ante la presencia de una micobacteria en esta paciente. Tenemos que, como son contaminantes ambientales, pueden residir y pueden ser resistentes a desinfectantes comunes, a desinfectantes como el cloro, el glutaraldehído, inclusive a metales. Y esto, por supuesto, pone en riesgo a los pacientes cuando se hacen procedimientos fuera del área médica, en salones de belleza o inclusive en su casa. Esta paciente en teoría tuvo un procedimiento en su lugar de estética, tendríamos que ver las condiciones de bioseguridad. Estas micobacterias tienen paredes hidrofóbicas que van a permitir la formación de biofilm y también pueden ser transmitidas a través de aerosoles. Tenemos que cuando hablamos de procesos infecciosos asociados a cirugías o a procedimientos estéticos, tenemos que pensar en gérmenes bacterianos y micobacterianos. Dentro de los gérmenes bacterianos podemos tener en cuenta los gram negativos como Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter, Acinetobacter, entre otros. Dentro de los gram positivos, entonces predomina el Staphylococcus aureus, meticilino sensible o meticilino resistente. También tenemos el Streptococcus sp. Dentro de los microorganismos como micobacterios atípicos, predomina el chelonae, el abscessus y el fortuito. En este caso, que encontramos en la paciente fue el fortuito. Cuando hablamos de un paciente que tenemos una sospecha de infección por micobacterium, tenemos ciertos criterios que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos criterios mayores y criterios menores. El criterio mayor sencillamente es aquel paciente que se hizo un procedimiento estético o un paciente que tuvo una cirugía 3 meses previo a la aparición de la sintomatología. Tenemos criterios menores como serían cultivos negativos de rutina en un paciente donde tenemos un proceso infeccioso persistente o que no responde al tratamiento con antimicrobiano. Tenemos signos locales de infección que nos hacen pensar de que debió haber respondido al tratamiento médico. También tenemos predisposición también la inmunosupresión son causas de alteraciones y de predisposición a infecciones por micobacterios. En el caso de esta paciente no tiene antecedentes de ningún tipo de afectación del sistema inmune. Es una paciente que a las 72 horas de haberse inoculado el ácido hialurónico presentó eritema, calor y rubor en la zona de aplicación. Eso nos hace pensar que hubo una inoculación importante de microorganismos del que haya sido, o bien sea un estafilococo o bien haya sido una micobacteria. Cuando hablamos de infecciones causadas por micobacterias no pigmentadas de crecimiento rápido, podemos entonces englobar en determinadas enfermedades. Las enfermedades, por lo menos infecciosas, epidémicas y esporádicas, en el cual por inyección, que fue el caso de esta paciente, puede predominar la Mycobacterium chelonae, pero también puede predominar el absceso y el fortuito.
Dependiendo de si tenemos un acceso de una herida tras una cirugía, por lo menos un implante mamario, puede ser Mycobacterium fortuito. Infecciones externales en cirugías de cirugías cardíacas, puede haber Mycobacterium fortuitum también. Y si son infecciones esporádicas con sepsis asociadas a catéteres, están vinculados el Mycobacterium fortuitum, el Mycobacterium accessus y el Chelonet, entre otras. Cuando hablamos antes de iniciar el tratamiento, debemos hablar del diagnóstico del paciente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Porque sabemos que el diagnóstico de la micobacteria es difícil porque tienen unas manifestaciones clínicas bastante variadas. Hay eritema, hay calor, hay rubor, hay nódulos subcutáneos, pero que no son específicos para determinadas micobacterias y que tenemos que pensarlas. Entonces nosotros tenemos que hacer diagnósticos con cultivos, con Gram, con Sig-Nielsen y también importante los diagnósticos moleculares. Importantísimo la cromatografía, utilización de maldito para poder identificar la especie de micobacteria, porque dependiendo de la identificación de la especie, nosotros vamos a instaurar un tratamiento. El tratamiento tiene que ser un tratamiento duradero y un tratamiento donde implique intervenciones quirúrgicas, porque tenemos que retirar ese biofilm en nuestros pacientes. Cuando nosotros hablamos de resistencia, no estamos hablando de que la micobacteria hace resistencia al tratamiento antituberculoso convencional y por lo tanto tenemos que utilizar otros fármacos en el cual ha mostrado cierta susceptibilidad. Pero debemos pensar en la resistencia natural, que hay una baja permeabilidad de la pared celular y también tenemos alteraciones de la resistencia intrínseca donde hay modificaciones de las zonas diana de los antibióticos, como por lo menos la DNA girasa de las quinolonas se ve afectado, lo que va a predisponer a la resistencia a Mycobacterium accessus. El etambutol también puede producir resistencia a Mycobacterium accessus cuando hay modificaciones en determinados genes. Igual pasa con el Mycobacterium avium y el Mycobacterium accessus con rifampicina, donde hay modificaciones en las células dianas o las células de acción de los macrólidos. Puede haber también hiperexpresión de bomba de flujo, el Mycobacterium accessus y el avium intracelular pueden ser resistentes a betaquilina y pueden ser resistentes a floxacimina, que son uno de los tratamientos que hoy en día son líderes en la infección por el Mycobacterium accessus. El tratamiento actual de Mycobacterium accessus es bastante controversial. Estamos utilizando cloxacimina, betaquilina y rifabutina. Tenemos que vigilar al paciente, monitorizarlo, ver su función hepática y hacer seguimientos de cultivo. ¿Para qué? Porque es un tratamiento que dura de 6 meses a un año. Si el paciente es normocompetente, probablemente con 6 meses de tratamiento puede ser factible, y si es inmunosuprimido necesita por lo menos un año de tratamiento. Esta paciente en particular no es una inmunosuprimida en primera instancia. Tendríamos que estudiarla realmente, la parte de todo lo que es la parte inmunológica, para descartar algún tipo de inmunodeficiencia, porque el comportamiento de esta micobacteria ha sido bien agresivo. Tenemos otras combinaciones también, vancomicina, claritromicina, que se hacen sinergia con la claritromicina porque va a disminuir los niveles de las concentraciones inhibitorias mínimas en algunos pacientes cuando se induce la aparición de resistencia. También tenemos nuevos inhibidores de beta-lactamasa, en los cuales nosotros podemos utilizarlo en combinación, como el avibactam, el relebactam y valboctam, que son unas opciones combinadas con claritromicina o combinadas con macrólidos o combinadas con aminoglicósidos. Tenemos otras combinaciones, homadaciclina, erabaciclina, oxazolidinona. De hecho, esta paciente recibió el linezolid como monoterapia en su segundo esquema de tratamiento. Cuando hablamos de micobacterias, nunca debemos tratar con monoterapia. Sabemos que cuando hay infecciones de piel y partes blandas puede haber un 70% de afectación monomicrobiana y otro 28% puede ser afectaciones polimicrobianas. Y tenemos una alternativa reciente que son los bacteriófagos, que son virus que infectan a las bacterias pero que no tienen ninguna repercusión sobre las células eucariotas, es decir, que no lastima al humano. Estas son terapias que están en innovación, que debemos estudiarlas y prepararnos para ver si podemos utilizarlo en infecciones con micobacterias para reducir el tiempo de tratamiento y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuáles serían los puntos claves que podemos discutir hoy en día? Si el Mycobacterium accessus es una micobacteria de crecimiento rápido que se comporta como un patógeno oportunista. Uno de sus principales factores de virulencia es la glicoproteínas, que además están implicadas en la transmisión de
morfotipos y también presenta resistencia a múltiples antibióticos. Es importante identificarlo el nivel de la subespecie, ya que presenta diferentes perfiles de susceptibilidad a los macrólidos y la tinción y el cultivo sigue siendo la técnica de referencia. Debemos hacer identificación genotípica para poder identificar mejor los aislamientos y poner un tratamiento antimicrobiano más adecuado. Se deben realizar estudios de susceptibilidad mediante microdilución en caldo. Entonces es importante tener presente todos estos puntos para tener entonces una atención adecuada de nuestro paciente cuando tenemos una sospecha y una comprobación de infección por micobacterias de crecimiento rápido.